Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Y estamos en el libro primero y estamos en el capítulo quinto y vamos a hacer la tercera parte de este capítulo quinto. Recordemos que todavía seguimos contestando la primera pregunta de esas 13 preguntas que le planteó Neil a Dios justo al principio del capítulo 3. Pues bien, en estas dos primeras partes pasadas del capítulo 5, Dios nos estuvo contando en la primera de ellas la reinterpretación de los 10 mandamientos, no como 10 órdenes o imposiciones de lo que había que hacer, sino el compromiso de que si llegábamos a conocer a Dios, nosotros actuaríamos irremediablemente, de forma natural y espontánea, de esa manera, como dicen los mandamientos. En la segunda parte nos ha estado hablando Dios, pues sobre todo de la cuestión de la renuncia como vía de evolución espiritual y de la verdadera renuncia, que es la renuncia a la expectativa del resultado, no a la experiencia de lo que de cualquier cosa que se plantee en lo que es una vida humana. El llegar a reconocer que comprendes que la experiencia concreta ya no tiene utilidad para ti, ya no te aporta nada, ya no te ves reflejado en ella, ya no supone una expresión de ti mismo que te satisfaga, dada la comprensión más elevada que tienes actualmente que antes que sí te podía satisfacer esa experiencia. No es, por tanto, privarse de ella, sino llegar a entenderla, aceptar lo que implica y reconocer lo que supone para ti en el momento evolutivo en el que estás. Pues bien, nos habíamos parado en esa segunda parte en una pregunta de Neil. ¿Tú te preocupas por los resultados? Después de explicarle Dios que había que abandonar la expectativa de resultado, se lo pregunta Neil a él. ¿Tú te preocupas por los resultados? Y le sigue contestando Dios de la siguiente manera. En absoluto. Mi alegría reside en la creación, no en sus consecuencias. La renuncia no es una decisión de negar la acción, es una decisión de negar la necesidad de obtener un determinado resultado. Claro que sí, dice Dios, hay una gran diferencia. ¿Os imagináis el que el espíritu podía haber decidido no tener todas estas experiencias que tienen los fractales de la fuente, adoptando infinitas formas en el espacio-tiempo? Podía haber renunciado precisamente por el temor a obtener unos resultados. Pues no. Como ya estáis viendo, el espíritu decide explorarlo todo y no se preocupa por los resultados. Y a la vista está en cualquier persona que escuche esta información, cuando echa la vista atrás de su vida o de la vida de la humanidad, o echa la vista a un lado y a otro de lo que ocurre actualmente en el mundo. Mucha gente dice, yo creía en Dios, pero desde que veo lo que Dios permite que ocurra en el mundo, ya he dejado de creer, porque no puede haber una persona tan distanciada y poco empática con todo el sufrimiento que hay aquí. Es que esto es lo que está explicando Dios. Es que si se hubiese regido por los resultados y por la expectativa, no hubiese nunca empezado todo esto. Hubiese renunciado directamente a que nada de lo que ocurre en el espacio-tiempo y en concreto en el nivel físico-material y en concreto en el escenario Tierra pudiera nunca suceder. Y no es eso, no es eso. Por eso Dios dice con esta claridad esto. ¿Te preocupas por los resultados? En absoluto. Mi alegría reside en la creación, no en sus consecuencias. La renuncia no es una decisión de negar la acción.
es una decisión de negar la necesidad de obtener un determinado resultado. Si Dios hubiese querido tener un determinado resultado, pues o se hubiese frustrado muchísimo, cosa que dice que en el nivel sublime en el que nosotros le conocemos no le ocurre. ¿Por qué? Porque está desapegado de los resultados. Y es lo que pide que hagamos nosotros, que nos desapeguemos de los resultados. Insiste Neil, ¿podrías explicarme qué quieres decir cuando afirmas la pasión es el amor convertido en acción? Claro, esto lo había dicho Dios en una frase sin haberlo explicado demasiado, sino en el contexto de lo que estaba explicando referido a que la pasión era el motor de la creación, que sin pasión no habría deseo de experimentar lo que primero es un puro concepto teórico, y que eso es lo que ha permitido la gran aventura experiencial del espíritu en el espacio-tiempo, esa aventura de experimentar la limitación y por lo tanto todo esto que está ocurriendo. Entonces, dice Dios, negar la pasión como vía de evolución espiritual equivaldría a no haber hecho nada de esto. Pero es que el espíritu quería experimentar, no le bastaba con valer lo perfecto, lo absoluto y lo infinito que era. Quería experimentarlo y para poder experimentarlo tenía que no serlo, limitarse hasta el punto en las experiencias de ser lo opuesto a lo que era en realidad para desde ahí poder tener un contraste al reconocerlo de nuevo y decir qué maravilla es lo que soy, ahora sé lo que soy porque he experimentado lo que no soy completamente. Entonces, aquí viene la pregunta de Neil. ¿Podrías explicarme qué quieres decir cuando afirmas la pasión es el amor convertido en acción? Y aquí va la respuesta de Dios. Es una buena pregunta, porque antes no lo había explicado. El ser es el más alto estado de la existencia, su esencia más pura. Es el aspecto de Dios como ahora y no ahora, todo y no todo. Es la primera fase del concepto de Dios. Es la totalidad indiferenciada, la totalidad actual y la nada infinitamente potencial. Siempre y nunca. El ser puro es la divinidad pura. Sin embargo, nunca ha sido suficiente para nosotros simplemente ser. Siempre hemos suspirado por experimentar quiénes somos, y ello requiere un aspecto totalmente distinto de la divinidad, el hacer. Por eso, esto lo cuenta muy bien el libro de Urantia, por eso una de las fases de Dios, porque en realidad ya hemos dicho muchas veces en esta serie de Espacio Sutil que en última instancia todo es Dios. En última instancia solo existe Dios. Y lo que hay es diversas fases de Dios. Diversas fases de Dios. ¿eh? Entonces está la fase de Dios primordial, originaria, el yo soy primigenio, el ser, el espíritu, ese todo y nada, ese todo actual y esa nada infinitamente potencial. Esa es la primera fase. Pero luego, de ahí hacia abajo, según Dios se experiencia a sí mismo, son otras fases de Dios. Y la experiencia humana en la Tierra es una fase de Dios también. Entonces, por eso iba a explicar que el libro de Urantia cuenta muy bien que en una de esas fases de la inauguración de la gran aventura de exploración de la limitación, por esto que dice Dios aquí, de que en realidad lo que quiere es experimentar quién es, por eso se genera una autodistribución de ese ser originario y primigenio, el yo soy, en tres aspectos funcionales: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Dios Padre es el pensamiento, creador, sostenedor y controlador. Dios Hijo es la palabra, la expresión. Dios Espíritu es la acción. Por eso a Dios Espíritu, al Espíritu infinito, en el libro de Urantia se le llama el actor conjunto, actor de acción, porque acciona, porque pone todo el escenario de la experiencia.
siempre hemos suspirado por experimentar quiénes somos. Y ello requiere un aspecto totalmente distinto de la divinidad, que ya no es el ser primigenio es pensamiento puro. Este otro aspecto que implica la pasión por experimentar es el hacer, y es lo que se experimenta en el espacio-tiempo, hacer. Por eso hay un diseño en el que hay formas que se mueven, que interaccionan unas con otras. Por eso se llegó a este último escenario, que es el escenario de la limitación extrema, el escenario de la experiencia humana en la Tierra. Digamos que en el fondo de vuestro maravilloso yo con mayúsculas, sois ese aspecto de la divinidad llamado amor. Por cierto, esa es la verdad acerca de vosotros. Es decir, nosotros somos el amor con mayúscula o concepto puro o único concepto real del amor, porque fuimos creados a través de ese amor, con lo cual uno es aquello de lo que fue creado. Como es arriba, es abajo, pues en la tierra, por ese principio de correspondencia, los hijos nacen de los padres con la carga genética de los padres, porque tú naces de aquello que te ha dado el ser, tú eres aquello de lo que provienes, ¿no? En un cierto aspecto, por supuesto. Y por eso dice Dios que somos amor. Esto lo explica muy bien un curso de milagros. Pero hay un matiz aquí que es el que va a explicar ahora Dios, muy interesante y muy importante. Ahora bien, una cosa es ser amor y otra muy distinta, hacer un acto de amor, que era lo que nosotros queríamos experimentar. Pero para hacer un acto de amor y que eso sea una experiencia aprehensible o de contraste, primero tenemos que estar en un entorno en el que sea factible, sea posible generar actos de no amor. Y eso es la dualidad. Y eso es lo que quisimos experimentar. Una cosa es ser amor y otra muy distinta, hacer un acto de amor. El alma anhela hacer algo de lo que es con el fin de conocerse a sí misma en su propia experiencia. Así tratará de realizar su más alta idea por medio de la acción. Este impulso a actuar es lo que se llama pasión. Mata la pasión y matarás a Dios. La pasión es Dios que quiere manifestarse. Pero es que una vez Dios o Dios en vosotros, Dios en la fase de lo que realmente son todas las criaturas que experimentan en el espacio-tiempo. Pero es que una vez Dios hace ese acto de amor, por eso dice Dios en vosotros, a través de los fractales de la fuente, con sus infinitas creaciones de personajes, etc., una vez que hace ese acto de amor, Dios ya se ha realizado y no necesita nada más. El hombre, por su parte, a menudo siente que necesita un beneficio a cambio de su inversión. La mentalidad de escasez, de necesidad, de carencia y, por tanto, de obtención. Y si no obtiene, pues ataca para obtener, etcétera, etcétera. Ya vemos cómo es el mundo. El hombre, por su parte, repetimos, a menudo siente que necesita un beneficio a cambio de su inversión. Si amamos a alguien, bien, pero mejor si también somos amados, y cosas por el estilo. Eso no es pasión, eso son expectativas. Bueno, yo no sé si ha quedado totalmente claro la explicación de que la pasión es el amor por la acción. Pero tiene que ver un poco con lo que decía Dios de que el alma anhela experimentar. Esto lo explica también Ramta cuando habla de ese momento en el que del vacío surgió la primera observación
de aquel ser primigenio, de aquel yo soy de sí mismo, y dio lugar al punto cero, y de ahí surgió esa fragmentación, surgieron los fractales que anhelaban, no les bastaba con contemplar lo que eran, sino que anhelaban experimentarlo. Es decir, de esa primera fase de Dios hay un momento en que hay una especie como de doblamiento para observarse, y de ahí se observa la magnificencia que supone, pero hay un anhelo de experimentar qué es, y ahí surgen los fractales de aquello que se está observando para poder recrear una experimentación infinita y conocerse infinitamente. Ese anhelo, ese deseo, eso es el amor en acción, eso es la pasión. ¿Por qué amor? Pues porque lógicamente ninguna otra naturaleza hay en el espíritu puro que no sea el amor. Y va a decir, no se siente ninguna otra cosa que no sea el amor. Pero es más correcto decir, no había ninguna otra naturaleza que el amor, con lo cual ese anhelo era el amor por la acción, necesariamente. No se quería tener estas experiencias por algún motivo oculto. No, 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 no. Esto en el entorno del espíritu no cabía. Es decir, todos esos motivos ocultos se han generado después en la experiencia precisamente para tener el contraste de lo que es el no ser respecto del ser y poder valorar y apreciar lo que se es en realidad. La pasión es Dios que quiere manifestarse, pero es que una vez Dios hace ese acto de amor a través de los fractales, por eso dice, o Dios en vosotros, hace ese acto de amor, Dios ya se ha realizado y no necesita más. Entonces, el acto de amor es precisamente darse Dios la oportunidad de autoconocerse. Por eso, toda la aventura experiencial es un acto de amor. Por eso, cuando tú alcanzas un nivel de conciencia máximo en la experiencia humana, no puedes ver sino amor en todo lo que ocurre. Por esto mismo, por esto mismo. Por eso, la pregunta de Neil queda contestada. La pasión es el amor convertido en acción. Y ahora establece la diferencia con el hombre, Dios, para que sepamos dónde estamos y qué margen de mejora tenemos. Desde lo que acaba de explicar de la pasión como amor en acción a nuestra pasión, que lo que tiene es amor por los resultados. El hombre, por su parte, a menudo siente que necesita un beneficio a cambio de su inversión. Si amamos a alguien, bien, pero mejor si también somos amados, y cosas por el estilo. Eso no es pasión, eso son expectativas. He aquí la principal fuente de la infelicidad humana. Eso es lo que separa al hombre de Dios. El hombre tiene expectativas de resultado y Dios crea por la pura pasión de crear toda situación posible. El hombre diría, no, yo solo voy a crear esto y esto y esto, y como me salga mal, aquí alguien tiene que pagar, que es lo que es la historia de la humanidad. Alguien tiene que pagar por lo que ha salido mal. La principal fuente de la infelicidad humana, lo que separa al hombre de Dios. La renuncia aspira a poner fin a dicha separación por medio de la experiencia que algunos místicos orientales han llamado samadhi, es decir, la unidad y unión con Dios, la fusión con y en la divinidad. Es que cuanto más cerca estés de la sensación de Dios, menos te importan los resultados y más entiendes esa pasión de fondo por que toda esta gran experiencia se desarrolle. Por eso llega un momento en que la visión espiritual te impide ver maldad en el mundo porque has erradicado la creencia en el mal completamente de tu mente, cuando has alcanzado esa fusión con el sentir de Dios.
La renuncia, por lo tanto, renuncia a los resultados, en realidad, la verdadera renuncia. Pero nunca jamás renuncia a la pasión. En realidad, el maestro sabe intuitivamente que la pasión es el camino, es la vía de la autorrealización. Porque podría parecer que si renuncias a los resultados ya no tiene sentido vivir. Pero eso es para una mentalidad humana. Eso es para la mentecita material. Eso es como cuando alguien te dice, parece que en vez de sangre tienes horchata, no te importa nada de lo que está ocurriendo, estás ahí como si no te afectase. Claro, no, yo tengo pasión absoluta por todo lo que observo. Lo que no hago es involucrarme en una expectativa de resultado con todo lo que sucede, porque como entiendo más allá, para mí todo resultado es el colofón final de esta gran experiencia. Y lo único que importa es cómo cada conciencia observa eso que ocurre. Más que lo único que importa es la única forma de salir de una experiencia de conflicto, es que cada conciencia se convierta en observadora y no se implique en el resultado y en la búsqueda de culpables porque el resultado no se produce. La renuncia, por lo tanto, renuncia a los resultados, pero nunca jamás renuncia a la pasión. En realidad, el maestro sabe intuitivamente que la pasión es el camino, es la vía de la autorrealización. Incluso en una perspectiva terrenal se podría afirmar con bastante exactitud que si uno no tiene pasión por nada, no tiene vida en absoluto. Pues sí, efectivamente. Yo creo que ahora a esto le llamamos la depresión, ¿no? Cuando alguien está deprimido y le da igual todo y no le importa nada y está completamente falto de ganas y de motivación y de pasión por nada, pues dice Dios, es que desde un punto de vista terrenal entendéis perfectamente cuál es ese concepto, claro. Entonces, la pasión bien entendida, el amor puesto en acción, es un concepto divino. Lo que ocurre es que viviendo la experiencia de la dualidad que estáis viviendo y por lo tanto albergando en vuestra mentalidad la creencia en el mal, habéis decidido que unos resultados son buenos y otros no. Y entonces siempre esperáis los resultados buenos y no los malos, pero con un problema adicional, y es que en realidad, como no hay bueno ni malo en sí, no son los resultados buenos, son los que vosotros habéis previamente calificado de buenos, los que esperáis que ocurran, y cuando no ocurren, entonces calificáis como consecuencia lo contrario de malo. Y eso, dice Dios, es lo que genera la mayor infelicidad del hombre, que de repente empieza a calificar resultados de malos y se agobia y se deprime y qué horror, y en vez de convertirse en un observador pasional de todo lo que ocurre. Como dice Tobías en esa lección 2 de la serie segunda del Creador, aceptar todas las cosas como son. Esa es la lección 1. Ponerse detrás del murito y en vez de involucrarse en la batalla diaria, cuando ves un conflicto, en vez de tomar partido, quedarte observando y entender qué es la dualidad y qué es lo que se está experimentando ahí. Incluso en una perspectiva terrenal se puede afirmar con bastante exactitud que si uno no tiene pasión por nada, no tiene vida en absoluto. Ahí nos habíamos quedado. Interrumpe Neil. Antes has dicho, aquello a lo que te resistas persistirá, aquello que mires desaparecerá. ¿Puedes explicármelo?
Bien, lógicamente Dios se lo va a explicar. Y le dice, no puedes resistirte a algo sin que ello implique darle realidad. El acto de resistirse a una cosa es el acto de darle vida. Cuando te resistes a una energía, reconoces que está ahí. Cuanto más te resistas a algo, más real lo harás. Sea lo que sea aquello a lo que te resistas, como diría un curso de milagros, cuando tú te resistes a algo, le estás dando valor a la ilusión de que ese algo es real. Entonces, no tiene sentido resistirse a que acontezcan lo que tú previamente has calificado de malos resultados. No tiene sentido. No tiene sentido porque lo que estás haciendo es dándoles valor y por lo tanto perpetuando el que se estén manifestando en tu experiencia de vida. Aquello ante lo cual abras los ojos y lo mires desaparecerá, es decir, dejará de mostrar su forma ilusoria. Abrir los ojos es empezar a mirar con la visión espiritual en vez de con la visión física. Con la visión física tú ves un conflicto, por ejemplo, pues entre dos personas que se están peleando. Con la visión espiritual tú estás entendiendo que esas dos personas están llevando a efecto una planificación de darse una ventana de oportunidad, un reto de aprendizaje, para poder expresarse en una determinada situación del no ser y entenderla. Es una experiencia. Con la visión espiritual, entonces, tú no es que te estés resistiendo porque le estás negándolo. No, lo que hacéis está fatal y no sé qué, y te implicas y entras y no sé qué, y tú tienes razón y tú no. Ahí estás dándole valor. Con lo cual, eso va a persistir porque tú te estás resistiendo a que eso ocurra. Pero si tú tienes una perspectiva de observación con la visión espiritual, diría un curso de milagros, con la percepción corregida de aquello que está ocurriendo y ves más allá, más profundo de lo que se está representando ahí, de sus significados y sus valores más elevados, entonces ahí lo entiendes. Y entonces, de esa manera, entendiéndolo y aceptándolo como lo que realmente es, no le estás dando energía, no le estás dando valor, no estás haciendo que se haga real para ti, con lo cual se disipa en la ilusión con respecto a tu interpretación de lo que es y no te envuelve, no se resiste a ti, no persiste, por tanto. Aquello ante lo cual abras los ojos y lo mires desaparecerá. Lo entiendas tal cual es con la información espiritual. Es decir, dejará de mostrar su forma ilusoria, porque tú ya no verás el conflicto físico que ocurre ahí, verás algo mucho más profundo y entenderás qué está ocurriendo, como dice un curso de milagros. No hay otra cosa sino peticiones de ayuda o peticiones de amor en todo lo que una conciencia puede experimentar en el espacio-tiempo. Con la visión espiritual, lo que aquí calificaríamos de malo, malísimo y hiper malo y ultra malo y mega malo y tera malo, con una visión espiritual serían peticiones de ayuda y de amor. Pues, por ejemplo, el ataque de una persona a otra, te lo dice literalmente un curso de milagros. Visión física, un ataque, el mal. Visión espiritual, una petición de ayuda de esa conciencia confusa. Si tú miras algo, lo miras realmente, verás a su través, trascenderás. Y a través de cualquier ilusión que muestre. Y a través de cualquier ilusión que muestre, aparecerá ante tus ojos solo su realidad última, la profunda. Frente a la realidad última, tu insignificante ilusión solo ves lo físico que se está poniendo de manifiesto ahí,
no tiene ningún poder. No puede seguir manteniendo su poder debilitador sobre ti. Verás su verdad y la verdad te hará libre. El ejemplo de antes, el ejemplo de un curso de milagros, una persona atacando a otra. Ese es un cafre y es malo, tiene que pagar. Y sin embargo, pues la visión espiritual, esta es una persona, es una conciencia tremendamente confundida que lo que hace es pedir ayuda, pedir amor. No lo encuentra en sí, lo está pidiendo, no sabe pedirlo de otra manera. Verás su verdad y la verdad te hará libre. Reconocerás a tu hermano. Replica Neil. Pero, ¿qué ocurre si no quieres que desaparezca lo que estás mirando? Ah, amigo, claro, es que tú ves lo que quieres ver. Si quieres ver conflicto, vas a seguir viéndolo. Esto es otra vez el círculo vicioso, es el bucle. Eh, mm, Tú lo que quieres ver lo ves y lo que ves, a lo que le prestas tu atención, es lo que quieres ver. ¿Qué ocurre si no quieres que desaparezca lo que estás mirando? Y contesta Dios, debes quererlo siempre. No hay nada que conservar en vuestra realidad. Esto es puro no dualismo. Pero si escoges la ilusión de tu vida antes que la realidad última, puedes simplemente recrearla. Es decir, si no tienes todavía suficiente convicción como para renunciar en el buen sentido a cualquier utilidad que te puedan reportar las cosas del mundo, porque todavía no estás en el nivel de conciencia 7 de iluminación, bien, todavía valoras el mundo, no he llegado ahí, pues voy a recrear eso que estoy viendo de una manera que me satisfaga más, al menos en lo que de mí dependa. Por ejemplo, si en mi barrio hay una costumbre tradicional, ideológica o cultural o étnica de hacer una cosa que yo cuando era joven pues no caía en ello, pero ahora me horroriza que se haga eso de unos con otros o yo qué sé, pues yo dejo de hacerlo. Hago otra cosa que me satisfaga más y sigo dándole importancia a la tradición étnica y cultural de mi pueblo, pero no hago eso, hago otra cosa equivalente. Es lo que está diciendo aquí Dios. Si escoges la ilusión de tu vida antes que la realidad última, puedes simplemente recrearla, tal como la creaste en un principio. De este modo, volviendo a expresar de otra manera tu acción frente a una determinada situación, puedes tener en tu vida aquello que decidas tener y eliminar de tu vida aquello que ya no desees experimentar. Esto es sustituir una ilusión más errónea por una menos errónea, una percepción más errónea por una menos errónea, una interpretación más errónea por una interpretación menos errónea. Es que en realidad hasta que no retornemos a la unificación completa con el yo soy primigenio, todos son ilusiones, pero hay algunas ilusiones más ilusorias y otras menos ilusorias. Pues bien, tu sistema de creencias no va a dejar de ser un sistema de creencias, pero puede basarse en conceptos, significados y valores más elevados y generas un sistema de creencias más tendente al espíritu que el otro. Y así, hasta que llega un momento en que, como dice un curso de milagros, sales de la percepción y ingresas de nuevo en el conocimiento. Pero nunca te resistas a nada, le sigue aconsejando Dios. Si piensas que por medio de tu resistencia la eliminarás, piensa otra vez. Es que muchas veces caemos y decimos, no, esta situación se tiene que acabar y hay que cortar por lo sano. Ramta explicaba que cortar por lo sano era lo que él hacía en su vida de guerrero, él cortaba por lo sano y que esa expresión la entiende perfectamente. Entonces, si tú dices, no, hay que acabar con esa situación y cortar por lo sano, piensa otra vez, piensa de nuevo, no, esto que hace nuestro hijo, no podemos seguir consintiéndole, vamos entonces a hacer esto y esto y esto y aquello. Piensa de nuevo, piensa de nuevo.
lo único que harás es colocarla, esa ilusión, con más firmeza en su lugar, porque le habrás dado valor, le habrás dado energía y ese símbolo se manifestará con más fuerza en tu experiencia de vida. ¿No te he dicho ya que todo pensamiento es creador? Claro, es que lo que aquí está aconsejando Dios, que aconsejan todos los reveladores espirituales, es que entendamos que hay unas reglas en la aventura experiencial del espacio-tiempo, y es que el pensamiento es creador, y esas son reglas de juego. El principio de mentalismo, todo es mental. Entonces, si tú a un símbolo le estás dando energía, es decir, atención, es decir, enfoque, es decir, pensamiento, le estás dando fuerza de manifestación, porque todo es una manifestación de pensamientos, de ideas, de creencias. ¿No te he dicho ya que todo pensamiento es creador? Y responde Neil, incluso un pensamiento que diga que no quiero algo. Si no lo quieres, responde Dios, porque piensas en ello. Porque como el pensamiento es creador, pensar en ello le va a dar fuerza. No le concedas un segundo pensamiento. Pero si debes pensar en ello, es decir, si no puedes dejar de pensar en ello porque crees, como nos pasa aquí en el mundo, pero ¿cómo no voy a pensar en estas cosas? ¿Pero cómo no voy a pensar en que esto, si lo tenemos encima, si ya nos está ocurriendo, si fíjate hacia dónde vamos en esta situación o en esta otra, ¿cómo voy a dejar de pensar en ello? Si, dice Dios, si no puedes dejar de pensar en ello, porque crees que no debes dejar de pensar en ello, entonces no te resistas. En lugar de ello, mira a lo que sea directamente, acepta su realidad como creación tuya y luego decide mantenerlo o no según desees. Aceptación. Vale, acepto esta situación, se está produciendo. Sé qué implica que esta situación aparezca en mi realidad. Tengo que aprender algo de ella. Voy a procurar aprender qué es, aceptar mi responsabilidad en que esto se esté produciendo y a otra cosa. Y pregunta Neil, ¿de qué dependería esa decisión? Decidir mantener ese pensamiento o no. ¿De quién, mayúsculas, y qué, mayúsculas, piensas que eres, mayúsculas? ¿Y de quién y qué decides ser? De esto es de lo que depende toda decisión, cualquier decisión que hayas tomado en tu vida y puedas tomar en el futuro. Esto es lo mismo que decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Dios en esta situación? ¿Qué haría el Espíritu en esta situación? Yo, ¿cómo quedaría más satisfecho realmente yo internamente para obtener una situación de paz, dicha y gozo mayor? ¿Cómo haría yo aquí? No conforme a lo que los demás dicen que tendría que hacer, sino cómo quedaría yo aquí más satisfecho de mi expresión. Eso es volcarse al interior. Pero siempre sabiendo que tu decisión espiritual es la que tiene como resultado mayor paz, dicha y gozo para ti. Y en un sentido práctico, como diría Jesús, la resolución de toda situación es aquella en la cual los resultados son los mejores posibles para todos los involucrados. O dicho con formulación negativa, lo menos malos posible para todos los involucrados. Esa es la que te va a dar a ti más paz, dicha y gozo. Porque si tú optas porque la mejor solución es aquella en la que tú lo ganas todo y los demás lo pierden todo, eso no te va a dar paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Eso te va a dar una euforia egoica o te va a dar una satisfacción de un miedo atroz que tienes, pero no te va a dar paz. Siguen ir preguntando. Así, una vida de renuncia es un camino equivocado. Matiza Dios. No exactamente. El término renuncia tiene un significado equívoco.
ya lo ha estado diciendo. ¿Renuncias a qué? ¿Como privación o como falta de utilidad? En realidad no puedes renunciar a nada, pues aquello a lo que te resistes persistirá. Esto ya lo he explicado. No es una cuestión de privación, porque entonces le estás dando energía a eso a lo que renuncias. La auténtica renuncia no renuncia a nada, simplemente escoge de forma distinta. Se trata de un movimiento hacia algo, no de un alejamiento de algo. Por eso insiste Dios, insiste Jesús en la vida y las enseñanzas de Jesús, que cuenta la vida de Jesús. Bueno, pues él insistía. Que luego lo ha replicado en un curso de milagros, además. Vienen los dos textos, uno como relato de la vida de Jesús y el otro como una revelación de Jesús. Y entonces él insiste que es mucho más útil decirle a un niño que haga una cosa, que no negarle todo otro conjunto de cosas que no puede hacer. El niño entiende mejor, haz solo esto, que no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas C, no hagas D, no hagas E, no hagas F, y no hagas J, no hagas H y no hagas Q. Eso le confunde mucho. Es, haz solo esto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? La auténtica renuncia no renuncia a nada, simplemente escoge de forma distinta. Se trata de un movimiento hacia algo, haz solo esto, no de un alejamiento de algo, no hagas aquello, haz solo esto. No puedes alejarte de algo, pues te perseguirá y volverá una y otra vez, porque en realidad su origen está aquí, en tu pensamiento creador, y esto es física, es una física mucho más avanzada que la física humana, pero es física universal. El pensamiento del espíritu se manifiesta como energía y esa energía tiene unas reglas de funcionamiento, de resonancia, de atracción. No puedes alejarte de algo, pues te perseguirá y volverá una y otra vez. Por lo tanto, no te resistas a la tentación. Simplemente apártate de ella, apártate de ella. Acércate a mí y apártate de cualquier cosa distinta de mí. Es decir, no es luchar. Vale, hay una cosa que me atrae, sé que son bajas pasiones mías. Ya sé que eso ya sé que después de hacerlo me voy a sentir mal porque ya tengo la experiencia de que lo he hecho y me he sentido mal. Entonces, ¿lucho contra ello? No, voy a ver hacia qué otra cosa voy. Cambio completamente el pensamiento, dejo esto a un lado y me fijo en otra cosa y voy para allá. Esto es lo que dice Dios. Y en ese sentido, acércate a mí y apártate de cualquier cosa distinta de mí, porque en última instancia solo existe Él. Entonces, acércate a mí, te acercas a la realidad. En última instancia solo existe Él. Y apártate de cualquier cosa distinta de mí, porque si te vas a todo lo que es distinto de Dios, vas a la ilusión. Y si vas a Dios, vas a la realidad. Pero debes saber esto, no existen los caminos equivocados, puesto que en este viaje no puedes dejar de ir a donde vas. Claro, porque esto es algo harto conocido por todo estudiante de espiritualidad profunda, es un fundamento de la información espiritual. Todo esto es una experimentación. Son subrealidades, no es la realidad. La realidad es la del espíritu. Son las primeras fases de Dios, las fases originarias, que son alfa y omega, son principio y fin. Y entonces no se puede no retornar al inicio. Otra cosa es qué experiencia tengas en el retorno al inicio, porque la experiencia puede ser inmensamente
larga en la experiencia de sucesividad lineal temporal que estamos teniendo aquí como consecuencia de la limitación de nuestra conciencia, puede ser inmensamente larga, pero en realidad no vas a ningún sitio que no sea Dios, porque no hay otra cosa. Es simplemente una cuestión de velocidad, sencillamente una cuestión de cuándo llegarás. Pero también eso es una ilusión, ya que no existe el cuándo, como tampoco existen el antes o el después. Es decir, que si tú tienes, imagínate, una conciencia que ya ha recorrido un cierto camino de expansión y de elevación y de entendimiento, entonces llega un momento en el que ese recuerdo de eones de experiencias, no solo vidas humanas, sino de todo tipo, pues llega un momento de la comprensión que dice, claro, es que ahora no me pesa como una experiencia de tiempo, ahora estoy viéndolo todo a la vez, ¿no? Pues es a lo que se refiere aquí Dios. Pero también eso es una ilusión, ya que no existe el cuándo, como tampoco existe el antes o el después. Solo existe el ahora, un eterno momento del siempre en el que te experimentas a ti mismo. El ahora, un eterno momento del siempre en el que te experimentas a ti mismo. Ahora, 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 ahora. Y vuelve a replicar Neil. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si no hay ningún camino que recorrer, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué debemos preocuparnos por nada de lo que hagamos? Esta es la típica pregunta que surge cuando obtienes esta información por primera vez y entonces dices, bueno, pues es que si aquí al final todos vamos al mismo sitio, entonces aquí no importa nada. ¿Qué más da lo que hagamos si no te vas al infierno, verdad? Porque no existe, con lo cual tú vas a ir al cielo sí o sí. Entonces, claro, y entonces aquí la respuesta es la que se entiende un poquito posteriormente. Y es que precisamente el propósito para lo que has venido aquí es para reconocer quién eres en una expresión cada vez más cercana a ti. Con lo cual, no es que esté prohibido hacer unas cosas porque digan por ahí un código civil o un código penal o una constitución o lo que sea que está prohibido. Es sencillamente porque no vas a alcanzar una mayor satisfacción de tu expresión, sino cuando vas obteniendo más paz, dicha y gozo derivada de tu experiencia de vida. Y eso es lo que va haciendo que evoluciones. Y eso es lo que decidirá no que cumplas 10 mandamientos o un código civil o un código penal o un reglamento de no sé qué, sino que recuerdes los 10 compromisos, como ha explicado Dios al principio de este capítulo 5, que se establecieron, y es cuando vuelvas a reconocer quién eres, sin duda, de forma natural y espontánea, actuarás de esta manera. Entonces, la cuestión no es, ya podemos hacer lo que nos da la gana y podemos ser más cafres que nadie porque al final todo está igual. No, porque si tú eliges ser más cafre que nadie cuando, habiendo sido cafre una vez, tu experiencia ha sido tortuosa, no vas a volver a elegir ser cafre. Con lo cual, y le contesta a Dios, bueno, por supuesto, no debéis preocuparos por nada de lo que hacéis, pero haríais bien estando atentos a ver cómo me siento. Simplemente observad quiénes y qué sois, hacéis y tenéis, y mirad a ver si eso os sirve, si eso te causa esa paz, dicha y gozo o no. El sentido de la vida no es ir a un lugar, es darse cuenta de que ya estáis allí y siempre habéis estado. Estás constantemente y para siempre en el momento de creación pura. El sentido de la vida es, pues, crear quiénes y qué sois y luego experimentarlo. Yo no soy ya eso que era, yo soy otra cosa y esto es lo que quiero experimentar. No quiero ya experimentar lo que era antes porque me he recreado
en algo que me representa más, con lo cual hacer lo que hacía cuando era otro que ya no soy, no lo voy a hacer más. Bueno, pues este es el final del capítulo 5. La siguiente sesión seguiremos con el 6. El 6 sigue contestando a esa primera pregunta de las 13 preguntas que le hizo Neil a Dios al principio del capítulo 3. Pero es que la primera pregunta era una pregunta fundamental y por eso emplea Dios tantos capítulos en contestarla desde muchísimos puntos de vista. Pero eso de comenzar el capítulo 6 será en otro momento y hasta entonces, prospector.